Mi hermana apareció en mi puerta con maletas en mano y una sonrisa falsa. «Vine a cuidarte», dijo. 3 meses después, yo estaba comiendo restos del bote de basura mientras ella usaba mi tarjeta para comprar joyas de 5,000 pesos. Cuando mi hija descubrió la verdad, lo que hizo dejó a mi hermana desolada. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. El timbre sonó una mañana de jueves, y yo estaba terminando mi café cuando abrí la puerta. Mi hermana Julieta estaba allí, con 2 maletas grandes y esa sonrisa que conocía desde niña, la sonrisa que usaba cuando quería algo. «Hola, Silvia», me dijo, abrazándome antes de que pudiera reaccionar. «Decidí que me voy a quedar un tiempo aquí. No deberías vivir sola después de lo que pasó con Armando. Mi esposo había fallecido 6 meses antes. Cáncer. 52 años juntos, transformados en una cama de hospital y despedidas susurradas. La casa todavía olía a él, todavía tenía sus cosas esparcidas porque yo no podía deshacerme de nada. Julieta, no necesito compañía, intenté decir, pero ella ya estaba entrando con las maletas, ignorando por completo mis palabras. Claro que la necesitas. Tienes 74 años. No puedes quedarte aquí sola. Además, dejé el departamento donde estaba viviendo. Estaba muy caro. Fue así como mi hermana se instaló en mi casa. Al principio, incluso parecía bueno tener compañía. Cocinaba, limpiaba, me hacía compañía durante las noches que parecían interminables. Hablábamos sobre la infancia, sobre nuestros padres, sobre los tiempos en que éramos jóvenes y el mundo parecía más simple. Pero 2 semanas después de su llegada, comenzó a hacer preguntas sobre mis finanzas. «Silvia, ¿cómo administras tu dinero? ¿Quién paga las cuentas? ¿Entiendes de inversiones?» Yo había sido profesora de matemáticas por 40 años. Me había jubilado como directora de escuela. Administraba las finanzas de mi casa desde siempre, porque Armando nunca fue bueno para los números. Pero algo en la forma en que Julieta hacía estas preguntas me dejaba incómoda. «Yo me encargo de mis cosas, Juli. Siempre lo he hecho. Pero es mucha responsabilidad para ti sola. Deja que te ayude. Puedo organizar tus cuentas, ver si estás pagando de más en algo, esas cosas». Debí haber dicho que no. Debí haber confiado en mi instinto que gritaba que no lo hiciera. Pero Julieta era mi hermana menor, a quien siempre protegí, a quien siempre ayudé cuando lo necesitaba. ¿Cómo podría desconfiar de ella? Entonces, le di acceso a mis estados de cuenta bancarios. Le mostré dónde guardaba mis documentos. Le expliqué sobre mi pensión de 12,000 pesos al mes y la pensión de Armando de 8,000. Le expliqué sobre los ahorros que habíamos guardado toda la vida. «No inventes, Silvia», dijo ella, con los ojos brillando de una forma que no pude interpretar en ese momento. «Tienes una buena situación económica. Me encargaré de que todo esté organizado». La primera cosa que cambió fue el acceso al banco. Julieta dijo que sería más fácil si ella tenía un poder notarial para hacer transferencias y pagar cuentas. Que yo no necesitaba preocuparme por eso, que ella se encargaría de todo. Firmé los papeles sin leerlos bien. Era mi hermana. Confiaba en ella. La segunda cosa que cambió fue la comida. Julieta comenzó a hacer compras más pequeñas en el mercado. «Necesitamos ahorrar, Silvia. El dinero no es infinito». Pero yo recibía 20,000 pesos al mes. ¿Cómo que no era infinito? Las comidas se volvieron más sencillas. Arroz, frijoles, huevos, a veces un poco de pollo. Las frutas que yo siempre compraba desaparecieron. El queso que me gustaba, el pan integral, el jugo natural, todo sustituido por versiones más baratas o simplemente eliminado. No necesitas tantas cosas, Silvia. A nuestra edad es mejor comer menos de todas formas. Comencé a adelgazar. La ropa me quedaba holgada. Cuando me veía en el espejo, veía a una mujer más delgada, más cansada. Pero Julieta decía que era normal después de la pérdida de Armando, que el luto hacía eso con las personas. 3 meses después de que llegó,
comencé a notar otros cambios. Julieta salía muchas veces, siempre arreglada, con ropa nueva que no recordaba que tuviera. Regresaba con bolsas de tiendas caras, diciendo que había encontrado promociones increíbles. Un día llegó con unos aretes de oro, grandes, brillantes, caros. ¿Te gustan? Eran irresistibles. Deben haber costado una fortuna. Ay, pero conseguí un gran descuento. ¿Sabes lo buena que soy para regatear? Esa noche, cuando Julieta dormía, fui a la oficina e intenté acceder a mi cuenta bancaria en línea. La contraseña había sido cambiada. Intenté recuperarla, pero el correo electrónico de recuperación también había sido alterado por uno que no reconocía. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Intenté calmarme. Debía ser un error. Julieta debió haberlo cambiado por equivocación, intentando organizar las cosas. Hablaría con ella por la mañana. Pero cuando le pregunté a la mañana siguiente, se enojó. Silvia, me diste el poder precisamente para que yo me encargara de esas cosas. No tienes que estar revisando todo. Todo está bajo control. Pero yo solo quería ver... ¿No confías en mí? Después de todo lo que estoy haciendo por ti, cuidándote a ti, a la casa, a todo. La culpa me golpeó como un puñetazo. Tenía razón. Estaba cuidando de mí, de la casa, y yo estaba dudando de ella como si fuera una extraña. Disculpa, Juli, claro que confío en ti. Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Qué bueno, ahora vamos a desayunar. Hice unos huevos revueltos. Los meses pasaron y yo seguía adelgazando. Empecé a sentir mareos, mis manos temblaban. Sentía frío todo el tiempo, incluso en el calor del verano. Julieta decía que era la edad, que debía descansar más. Dejé de salir de casa. No tenía energía. No tenía ganas. Las amigas llamaban, invitaban a comidas, al grupo de tejido que yo frecuentaba hacía años. Siempre me negaba. Julieta contestaba el teléfono y decía que yo no me estaba sintiendo bien, que tal vez otro día. Las llamadas se fueron volviendo más raras. Las amigas se alejaron. Me convertí en una sombra en mi propia casa. Fue cuando empecé a buscar comida a escondidas. Sé que parece locura, pero el hambre era constante, royendo mi estómago como un animal. Julieta controlaba todo lo que entraba en la cocina, servía porciones pequeñas y guardaba el resto con llave. Una noche, cuando ella salió para otra de sus promociones, fui al bote de basura de afuera. Había un pedazo de pan que ella había tirado por la mañana, diciendo que estaba viejo. Tomé ese pan y me lo comí allí mismo, de pie en el patio, con las manos temblando de vergüenza y desesperación. Yo era una mujer de 74 años, con una pensión de 20,000 pesos al mes, comiendo basura en mi propio patio. Lloré esa noche. Lloré hasta no tener más lágrimas, pero no sabía qué hacer. Julieta controlaba todo el dinero. Controlaba el teléfono fijo, diciendo que estaba ahorrando con llamadas innecesarias. Mi celular había desaparecido semanas atrás y cuando pregunté, dijo que yo debía haberlo perdido, que a mi edad era normal olvidar las cosas. Comencé a sentirme confundida de verdad. ¿Será que me estaba volviendo senil? ¿Será que estaba imaginando cosas? Julieta siempre tenía una explicación para todo. Siempre me hacía sentir que yo estaba exagerando, que estaba siendo ingrata. Deberías agradecer por tener a alguien cuidando de ti, Silvia. Muchas mujeres de tu edad terminan abandonadas en asilos. Yo dejé mi vida para venir a quedarme aquí contigo. Y yo agradecía. Con la voz débil, el cuerpo adolorido, el estómago vacío, yo agradecía. Mi hija, Jimena, vivía en Ciudad de México. Trabajaba mucho, tenía 2 hijos pequeños, un esposo, una vida ocupada. Hablábamos por teléfono una vez a la semana, pero últimamente era Julieta quien contestaba. Tu mamá está descansando, Jimena. Anda muy cansada, pero todo está bien, yo la estoy cuidando. Jimena confiaba en su tía. Todo el mundo siempre confió en Julieta. Era carismática, divertida, esa persona que iluminaba el ambiente cuando entraba. Nadie se imaginaría de lo que era capaz. Pero un día,
Jimena decidió hacer una visita sorpresa. Era un martes de marzo. Yo estaba acostada en el sofá, envuelta en cobijas a pesar del calor, cuando escuché la llave en la puerta. Jimena tenía copias de las llaves de mi casa desde siempre. Entró y se detuvo en medio de la sala. Vi su expresión cambiar de sorpresa a shock, de shock a horror. ¿Mamá? Intenté levantarme, pero mis piernas temblaron y casi caigo. Jimena corrió y me sostuvo, y fue ahí que sintió. Sintió lo ligera que estaba, cómo mis huesos estaban salientes bajo la ropa, cómo mi cuerpo se había vuelto una cáscara frágil. Dios mío, mamá, ¿qué te pasó? Estoy bien, hija, solo un poco cansada. Pero Jimena no estaba escuchando. Ya estaba caminando por la casa, abriendo armarios, revisando el refrigerador. Escuché su respiración entrecortada cuando abrió la nevera y encontró solo media docena de huevos y una zanahoria marchita. ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está la tía Julieta? Ella salió. Fue a hacer compras. Jimena tomó su celular e intentó llamarme, pero el número ya no existía. Intentó llamar a Julieta, pero no contestaba. Entonces se sentó a mi lado, y por primera vez en meses, alguien realmente me miró. Mamá, cuéntame qué está pasando. Y no me digas que todo está bien, porque puedo ver que no lo está. Y entonces me derrumbé. Le conté todo. El poder notarial, el dinero al que ya no podía acceder, la comida que disminuía cada vez más, el celular que desapareció, las amigas que dejaron de llamar. Le conté sobre buscar comida en el bote de basura. Jimena se puso pálida. Sus manos temblaban cuando tomó el celular de nuevo. Mamá, te voy a llevar al hospital. Ahora. Pero Julieta, olvídate de Julieta. Vas al hospital. Fue ahí que Julieta llegó. Escuchamos la puerta abrirse y ella entró cargando bolsas de una joyería cara. Cuando vio a Jimena, su rostro cambió. La sonrisa desapareció por una fracción de segundo antes de volver. Pero Jimena lo había visto. «Jimena, qué sorpresa. No sabía que venías». «Claramente», dijo Jimena, y había un tono helado en su voz que yo nunca había escuchado antes. «Acabo de encontrar a mi mamá pesando unos 40 kilos, con el refrigerador vacío». «¿Me quieres explicar?» Julieta puso las bolsas en el suelo delicadamente. «Tu mamá ha comido mal últimamente. Yo intento, pero no tiene apetito. Es por la edad». «¿Y tú? Parece que estás comiendo muy bien. ¿Esa ropa es nueva? ¿Esos aretes?» Julieta tocó los aretes inconscientemente. Eran diferentes a los que yo había visto semanas atrás. Más grandes, más caros. «Yo merezco tener algunas cosas bonitas también, Jimena. Estoy aquí cuidando a tu mamá, sacrificando mi vida. Usando su dinero». El silencio que siguió fue pesado. Julieta me miró, luego a Jimena calculando. Casi podía ver su mente trabajando, buscando la mejor salida. El dinero que ella me dio permiso de usar. Tengo poder notarial, todo legal. Jimena dio un paso hacia Julieta. El poder notarial no es carta blanca para robar. Voy a llevarme a mi mamá de aquí a ahora, y me vas a entregar todos sus documentos financieros. No puedes simplemente llevártela. Ya verás. Jimena me ayudó a levantarme del sofá con una delicadeza que me hizo recordar cuando ella era pequeña y yo la acunaba para dormir. Pero ahora las cosas se habían invertido. Era ella cuidando de mí, guiándome hasta la puerta como si yo fuera de cristal. Julieta bloqueó nuestro paso. «Silvia, dile que quieres quedarte. Dile que yo estoy cuidando de ti». Miré a mi hermana, a la mujer que yo había protegido toda la vida, que había ayudado innumerables veces, que yo amaba, y vi a una extraña. Vi avaricia en sus ojos, desesperación por estar perdiendo el control. «Quítate del camino, Juli». Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Julieta retrocedió, sorprendida, y Jimena me guió hacia afuera. El coche de Jimena estaba estacionado en la calle. Me puso en el asiento del pasajero con cuidado, me abrochó el cinturón, y solo entonces me di cuenta de que estaba temblando. No de frío, sino de algo parecido a alivio,
o miedo, o ambos. ¿A dónde vamos?, pregunté. Hospital, ahora. Jimena, no es necesario. Mamá, me interrumpió, con la voz quebrándose. Pareces un esqueleto. Vamos al hospital. El trayecto fue silencioso. Miré por la ventana viendo la ciudad pasar, preguntándome cuándo había sido la última vez que había salido de casa. ¿2 meses? ¿3? Los días se habían transformado en una niebla indistinta de hambre y confusión. En el hospital, la enfermera que me atendió en el triaje disimuló mal su shock. Jimena explicó la situación en voz baja, pero yo escuché cada palabra. Sospecha de abuso financiero, desnutrición, pérdida de peso severa. Me pesaron. 42 kilos. Yo solía pesar 68. 26 kilos perdidos en 6 meses. El médico que me examinó era joven, serio, con ojos que se volvieron progresivamente más preocupados conforme el examen avanzaba. Pidió análisis de sangre, una batería completa de pruebas. Señora Silvia, dijo gentilmente, ¿cuándo fue la última vez que hizo una comida completa? Intenté recordar. No sé, hace tiempo. Estaba comiendo restos del bote de basura, dijo Jimena, y escuché el dolor en su voz. Mi mamá estaba comiendo basura. El médico cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había determinación allí. Voy a solicitar que una trabajadora social venga a conversar con ustedes. Y con base en lo que estoy viendo, voy a recomendar internamiento para estabilización nutricional. No, hablé rápidamente. No quiero quedarme internada. Jimena tomó mi mano. Mamá, lo necesitas. Yo la voy a cuidar, dijo Jimena al médico. Pero necesito toda la documentación, todos los exámenes, todos los resultados. Voy a necesitar probar lo que pasó. El médico entendió. Voy a proveer todo. Los exámenes mostraron lo que el médico ya sospechaba. Anemia grave. Deficiencia severa de vitaminas. Deshidratación crónica. Mis riñones estaban sobrecargados. Mi cuerpo se estaba literalmente consumiendo para sobrevivir. Unas cuantas semanas más en este estado y habrías tenido una falla multiorgánica, explicó el médico. Tu hija te salvó la vida. La trabajadora social, una mujer llamada Carla, se sentó con nosotras en una sala pequeña y me hizo preguntas. Preguntas sobre Julieta, sobre el dinero, sobre cómo todo comenzó. Jimena grabó todo en su celular. Esto es un delito, dijo Carla cuando terminé mi relato. Abuso financiero contra un adulto mayor, negligencia, tu caso necesita ser reportado. Es mi hermana, dije, y mi voz salió quebrada. Mi hermana. Y aún así te hizo esto, respondió Carla, no con dureza, sino con una tristeza comprensiva. Lamentablemente, la mayoría de los casos de abuso contra adultos mayores provienen de familiares. Son las personas en quienes más confiamos. Jimena estaba tomando notas en el celular, fotografiando documentos, organizando todo con una precisión que me impresionó. Mi hija siempre fue organizada, pero esto era diferente. Esto era determinación pura. Mamá, dijo cuando salimos del hospital horas después, con una bolsa llena de recetas y suplementos, te vas a quedar en mi casa por ahora, y vamos a resolver esto, todo esto. Pero tus hijos, tu trabajo, tú eres lo más importante, siempre lo has sido. En la casa de Jimena en Ciudad de México, me instalé en el cuarto de visitas. Era acogedor, con una cama suave y cortinas claras que dejaban entrar el sol. Mis nietos, Diego y Sofía, me recibieron con abrazos cuidadosos, sus ojitos muy abiertos al ver lo diferente que estaba la abuela. La abuela está un poco enferma, les explicó Jimena, pero se va a poner bien. Vamos a cuidarla, ¿de acuerdo? Ellos asintieron solemnemente, y esa noche Sofía me trajo su osito de peluche favorito. Para que no te sientas sola, abuela. Lloré sosteniendo ese osito desgastado, sintiendo el peso de meses de soledad y miedo finalmente comenzando a disiparse. Jimena cocinó una cena ligera, sopa de verduras, pan, un trozo de pollo.
Mi estómago se había encogido tanto que no pude comer mucho, pero cada cucharada parecía una bendición. «Despacio, mamá», dijo Jimena, observándome. «Tu cuerpo necesita adaptarse de nuevo». Después de la cena, abrió su laptop. «Mamá, necesito mostrarte algo. Va a ser difícil, pero necesitas ver». Ella había conseguido acceso a mis estados de cuenta bancarios a través del banco. Lo que vi me dejó en shock. En los últimos 6 meses, Julieta había retirado 140,000 pesos de mi cuenta. Compras en joyerías, restaurantes caros, tiendas de ropa de marca, viajes. Un viaje a Cancún que costó 15,000 pesos. Un collar de diamantes de 8,000. Cenas que costaban 500, 600 pesos cada una. Mientras yo comía basura, mi hermana estaba viviendo como una reina. Con mi dinero. «Hay más», dijo Jimena, y su voz estaba tensa. Transfirió 50,000 pesos a una cuenta que no reconozco. Estoy tratando de rastrearla. 50,000 pesos, la mitad de un año de mis ahorros, el dinero que Armando y yo guardamos trabajando durante 40 años. «Voy a contratar a un abogado», dijo Jimena. «Mañana mismo. Esto no se va a quedar así». Esa noche, acostada en la cómoda cama del cuarto de visitas, miré al techo e intenté procesar todo. Mi hermana me había robado. Me había dejado pasar hambre mientras gastaba mi dinero en lujos. Me había manipulado, me había hecho sentir confundida, me había aislado. ¿Cómo alguien le hace eso a su propia familia? A la mañana siguiente, Jimena ya estaba al teléfono cuando me desperté. Había agendado citas con 3 abogados diferentes para esa misma tarde. «Voy a elegir al mejor», me explicó. «Alguien que realmente entienda de estos casos». El abogado que elegimos se llamaba Ricardo Torres. Estaba especializado en derecho del adulto mayor, un hombre de unos 50 años con una postura seria pero gentil. Su oficina tenía un librero lleno de libros sobre derecho civil y penal. «Señora Silvia», dijo después de escuchar toda la historia, «su caso es grave, pero tenemos evidencia sólida. El poder notarial que le dio a su hermana no le daba derecho de usar su dinero para beneficio propio. Eso es apropiación indebida y abuso financiero contra adulto mayor». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Jimena. «Primero, vamos a revocar de inmediato el poder notarial. Segundo, voy a interponer una demanda civil para recuperar el dinero. Tercero, podemos, y yo recomiendo fuertemente, presentar una denuncia penal». El abuso financiero contra adultos mayores es un delito con pena de 1 a 4 años de prisión. Prisión. Mi hermana en prisión. La palabra me dio náuseas. «¿Es necesario que lo haga?», pregunté. «¿La denuncia penal?». Ricardo me miró con comprensión. «No es necesario, pero le voy a explicar por qué debería. Personas como su hermana raramente se detienen. Si no hay consecuencias reales, lo va a hacer con otra persona. Tal vez ya lo haya hecho antes». Pensé en las amigas de Julieta. En las personas que ella conocía. ¿Será que yo era la primera? De repente, me acordé de una tía lejana que le había dejado dinero a Julieta años atrás, dinero que ella gastó en pocos meses. En ese momento, pensamos que era solo irresponsable. Pero ¿y si...? «Voy a hacer la denuncia», decidí. «Todo lo que sea necesario». Jimena apretó mi mano apoyándome. Ricardo trabajó rápido. En 2 días, el poder notarial estaba revocado. Yo tenía una nueva tarjeta bancaria, una nueva contraseña, acceso total a mis cuentas de nuevo. Ver esos números en la pantalla, saber que yo podía controlar mi propio dinero, fue liberador de una forma que no esperaba. También contrató a una contadora forense, una mujer llamada Adriana, que examinó cada transacción que Julieta había hecho. Cada compra fue documentada, fotografiada, organizada en una hoja de cálculo detallada. 142,000 pesos en 6 meses, dijo Adriana, mostrando la hoja. Esto no incluye lo que transfirió a otras cuentas. Si logramos rastrear esas transferencias, el valor total puede superar los 200,000. 200,000 pesos.
Era más de lo que Armando y yo gastábamos en 3 años de jubilación. Adriana logró rastrear la cuenta a donde fueron los 50,000 pesos. Era una cuenta a nombre de un hombre llamado Javier López. Novio, sugirió ella, o cómplice. Estoy investigando. La denuncia penal fue registrada 2 semanas después. Ricardo me acompañó a la delegación junto con Jimena. El policía que nos atendió era un hombre de mediana edad que escuchó toda la historia sin interrumpir. Veo cada vez más casos así, dijo cuando terminé. Hijos robando a padres, hermanos robando a hermanos. Es triste, pero es la realidad. Voy a abrir una investigación. Julieta fue notificada 1 semana después. Me llamó esa noche, y fue Jimena quien contestó. ¿Cómo puedes hacerme esto?, gritaba Julieta tan fuerte que yo podía escuchar del otro lado de la sala. Somos hermanas. Yo te cuidé. Tú le robaste, respondió Jimena tranquilamente. La dejaste pasar hambre mientras gastabas su dinero en joyas y viajes. Eso es un delito. Yo voy a probar que ella estaba confundida, que tú la manipulaste. Puedes intentarlo. Tenemos informes médicos probando que está perfectamente lúcida. Tenemos todas las transacciones documentadas. Tenemos testigos. ¿Testigos? Jimena sonrió, aunque Julieta no podía verla. ¿Crees que nadie se dio cuenta? Los vecinos vieron a mi mamá adelgazando, te vieron llegando con ropa cara. El portero del edificio documentó tus salidas en horario laboral, siempre volviendo con bolsas de compras. Hubo un silencio del otro lado. Luego Julieta colgó. Va a intentar algo, dijo Jimena. Mantente atenta. 3 días después, Julieta apareció en la puerta de la casa de Jimena. Yo estaba sola. Jimena había salido a buscar a los niños a la escuela. Cuando oí el timbre y vi por el visor quién era, mi primer instinto fue no abrir. Pero algo me hizo abrir esa puerta. Julieta parecía diferente, más vieja, cansada. La ropa cara había desaparecido, sustituida por jeans sencillos y una camiseta, sin joyas, sin maquillaje pesado. Silvia, dijo, y su voz temblaba. Por favor, necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar. Tengo el dinero, al menos una parte. Puedo devolverlo. Solo te pido que retires la denuncia. ¿Cuánto? 60,000, es todo lo que tengo ahora. 60,000 de 142,000. ¿Y el resto? Ella miró hacia abajo. Lo gasté, pero puedo pagar poco a poco. Voy a conseguir un trabajo, voy a pagar todo. Solo no me denuncies, por favor. Miré a mi hermana y vi a una mujer desesperada, pero también vi a la mujer que me había dejado comer basura, que me había aislado de todos, que me había planeado sistemáticamente robarme mientras fingía cuidarme. No, Silvia. Me dejaste con hambre, Julieta. Me hiciste sentir que me estaba volviendo loca. Me robaste mientras yo confiaba en ti. ¿Y ahora quieres que olvide todo porque trajiste menos de la mitad de lo que robaste? Soy tu hermana. Exactamente, respondí, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Eres mi hermana, y aún así me hiciste esto. Eso lo hace todo peor, no mejor. Jimena llegó en ese momento, vio a Julieta en la puerta e inmediatamente se puso entre nosotras. Sal de aquí, ahora. Estoy tratando de resolver esto. Resolver es devolver todo el dinero y entregarte. Cualquier cosa menos que eso no es resolución. Julieta me miró una vez más, buscando cualquier señal de debilidad, pero yo había terminado. Había terminado de ser manipulada, de sentir culpa, de dudar de mí misma. Adiós, Julieta. Ella se fue. 1 semana después, su abogado se puso en contacto con Ricardo proponiendo un acuerdo. Ella devolvería 80,000 pesos si retirábamos la denuncia penal. ¿Qué opinas?, preguntó Ricardo. Pensé mucho. 80,000 todavía era mucho menos de lo que había robado. Pero también era dinero real, dinero que yo podría recuperar de inmediato en lugar de esperar años por un proceso. ¿Y la denuncia penal? Si aceptas el acuerdo y retiras la denuncia, ella no irá a la cárcel.
Pero va a haber un registro civil en su contra, y yo puedo asegurar que ese registro sea público. Cualquier persona que investigue su nombre lo encontrará. Jimena estaba en contra. Se merece ir a la cárcel, mamá. Pero yo estaba cansada de todo. Acepta el acuerdo, decidí. Pero quiero todo documentado, y quiero garantías de que nunca más va a contactarme. El acuerdo fue firmado un mes después. Julieta devolvió 80,000 pesos. Ricardo redactó un contrato donde ella renunciaba a cualquier derecho sobre mi herencia y acordaba no tener más contacto conmigo. Se emitió una orden de restricción. Pero Ricardo hizo una cosa más. Registró todo el caso en una base de datos pública de abuso contra adultos mayores. Cualquier profesional del área de salud, trabajadora social o abogado que buscara el nombre de Julieta encontraría el historial completo. Ella nunca más conseguiría hacer esto con otra persona sin levantar sospechas inmediatas. No es la cárcel, dijo Ricardo, pero es justicia de otra forma. Ella va a cargar con esto el resto de su vida. Durante esos meses de proceso, algo cambió en mí. No fue solo mi cuerpo recuperándose, ganando peso, volviendo a tener energía. Fue algo más profundo. Era como si hubiera despertado de una pesadilla y finalmente viera con claridad. Comencé a ir a terapia. Una psicóloga especializada en trauma y abuso, llamada doctora Laura. En las primeras sesiones solo lloraba. Lloraba por la traición, por el hambre que pasé, por la forma en que había dudado de mí misma. Usted fue víctima de abuso psicológico sistemático, explicó la doctora Laura. Su hermana usó técnicas de manipulación clásicas, aislamiento, gaslighting, control financiero. No es su culpa haber creído en ella. Pero debí haberme dado cuenta. Es su hermana. Fue programada toda la vida para confiar en ella, para cuidarla. Ella explotó eso conscientemente. La culpa es enteramente suya, no suya. Esas palabras me liberaron de una forma que no esperaba. Pasé meses culpándome, preguntándome cómo había sido tan tonta. Pero yo no era tonta. Era una mujer que confió en alguien que amaba, y eso no era debilidad. Jimena me incentivó a volver a hacer las cosas que amaba. Volví al grupo de tejido, y mis amigas me recibieron con abrazos y lágrimas. Me habían extrañado. Se habían preocupado cuando dejé de contestar llamadas. Pensamos que ya no querías hablar con nosotras, dijo una de ellas. No fue eso, expliqué. Fue complicado. Les conté, en líneas generales, lo que había pasado, y descubrí que no estaba sola. 2 de mis amigas tenían historias parecidas. Una había sido robada por su hijo, otra por su cuñada. El abuso contra adultos mayores era más común de lo que yo imaginaba. Necesitamos hablar de esto, dijo una de ellas. Necesitamos avisar a otras personas. Fue así como comenzó. Un grupo pequeño de mujeres adultas mayores reuniéndose para hablar sobre nuestras experiencias, sobre señales de alerta, sobre cómo protegernos. El grupo creció, de 5 a 10 a 20 mujeres. Jimena sugirió que hablara en una plática en el centro comunitario del barrio. La gente necesita escuchar esto, mamá. Principalmente los adultos mayores necesitan saber que no están solos. La primera plática tuvo 20 personas. Estaba nerviosa, con las manos temblando mientras sostenía mis notas. Pero cuando empecé a hablar, algo sucedió. Las palabras fluyeron naturalmente. Conté mi historia sin vergüenza, sin omitir los detalles difíciles. Hablé sobre comer basura, sobre sentir frío en mi propia casa, sobre dudar de mi propia cordura, y vi rostros en la audiencia iluminándose con reconocimiento, con alivio de saber que no estaban solos. Después de la plática, una señora se acercó llorando. «Mi nieta me está haciendo esto», susurró. Creí que me estaba volviendo loca. Creí que era mi culpa. Me senté con ella, tomé sus manos temblorosas y le di el número de Ricardo. «No estás sola, y hay ayuda disponible». Las pláticas se volvieron mensuales, luego semanales.
El centro comunitario ya no era suficiente. Tuvimos que cambiarnos a un auditorio más grande. Jimena me ayudó a crear un sitio web sencillo con recursos, contactos de abogados especializados, señales de alerta para familiares. 6 meses después del día en que Jimena me encontró comiendo basura, yo estaba en un estudio de televisión dando una entrevista para un programa matutino. La conductora era gentil, pero directa. ¿Qué le diría a alguien que está pasando por algo parecido? Que no es su culpa, respondí, mirando directamente a la cámara. Que no está sola y que hay una salida. Pida ayuda. Cuéntele a alguien en quien confíe. No deje que la vergüenza la silencie, porque esa vergüenza no es suya. Es de quien le está haciendo daño. La entrevista se hizo viral en las redes sociales. Mi correo electrónico comenzó a recibir mensajes de todo el país. Hijos que desconfiaban que sus padres estaban siendo robados. Adultos mayores que reconocieron las señales de alerta en sus propias vidas. Trabajadoras sociales pidiendo permiso para usar mi historia en capacitaciones. «Estás haciendo una diferencia, mamá», dijo Jimena, leyendo los mensajes conmigo. «Estás salvando personas». Pero no todo eran flores. También recibí mensajes de odio, personas diciendo que yo estaba destruyendo a mi familia, que era ingrata, que debía haber perdonado a mi hermana porque familia es familia. Esos mensajes dolían, pero la doctora Laura me ayudó a procesar. Esas personas no entienden el abuso, y está bien, no necesitas su aprobación, necesitas tu propia paz. Julieta intentó contactarme una vez más, casi un año después. Envió una carta a la casa de Jimena. La carta era larga, llena de disculpas y justificaciones. Estaba pasando por un momento difícil. Tenía deudas que necesitaba pagar. Nunca tuvo intención de hacerme daño. Leí la carta una vez y la tiré a la basura. ¿No vas a responder?, preguntó Jimena. No tengo nada que decirle. Perdonar es algo complicado. Las personas siempre hablan sobre el perdón como si fuera una obligación, como si guardar rencor fuera veneno. Pero yo aprendí que el perdón no significa olvidar o aceptar. Significa liberar el dolor para que no te consuma. Yo liberé el dolor. Pero eso no significaba que yo quería a Julieta de vuelta en mi vida. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse, y está bien. Volví a vivir en mi propia casa 1 año y medio después. La casa donde había vivido con Armando, donde había criado a Jimena, donde había sido feliz. Ricardo me ayudó a instalar nuevas cerraduras, un sistema de seguridad, un timbre con cámara. La casa era mía de nuevo, verdaderamente mía. Jimena vivía lo suficientemente cerca para visitas regulares. Almorzábamos juntas todos los domingos y mis nietos pasaban las tardes conmigo, llenando la casa de vida y ruido de nuevo. Yo había engordado de vuelta a mis 68 kilos. Mi cabello, que se había vuelto ralo y sin vida, estaba más fuerte. Mis análisis de sangre volvieron a la normalidad. Físicamente me había recuperado completamente. Emocionalmente todavía había cicatrices. Todavía tenía pesadillas ocasionales sobre estar atrapada en esa casa, pasando hambre, sin poder salir. Todavía sentía un nudo en el pecho cuando veía comida siendo desperdiciada. Pero estaba aprendiendo a vivir con esas cicatrices, a reconocerlas como parte de mi historia, sin dejar que me definieran. El trabajo de concientización se convirtió en mi nueva misión de vida. Seguí dando pláticas, ahora en escuelas de trabajo social, cursos de enfermería, centros de convivencia para adultos mayores. Cada vez que contaba mi historia, veía rostros en la audiencia cambiando de expresión. Reconocimiento, horror, determinación. ¿Cuántas personas crees que has ayudado?, me preguntó una estudiante de enfermería después de una plática. No lo sé, respondí honestamente. Pero si es una persona, ya valió la pena. En realidad, eran mucho más que una. Recibía mensajes semanales de personas que habían buscado ayuda después de escucharme. Un hijo que confrontó al hermano que estaba robando a la madre.
una nieta que se dio cuenta de que el tío estaba explotando a la abuela. Un trabajador social que identificó señales de abuso en un paciente. Ricardo me contó que había recibido 15 nuevos casos de abuso financiero contra adultos mayores en el último año, todos referenciados por personas que habían asistido a mis pláticas o leído sobre mi caso. «Estás creando una ola», dijo. «Estás haciendo que la gente preste atención». 2 años después de que todo comenzó, fui invitada a hablar en el Congreso de la Unión sobre legislación de protección a adultos mayores. Era un panel con expertos, abogados, trabajadoras sociales y yo, una profesora de matemáticas jubilada que había sobrevivido para contar su historia. La legislación actual no es suficiente, argumenté ante los diputados. Los procesos son lentos, las penalidades son leves, y muchas víctimas no denuncian porque sienten vergüenza o porque dependen financieramente de sus abusadores. Necesitamos más protecciones, procesos más rápidos y, principalmente, más concientización. Uno de los diputados me preguntó, ¿qué habría querido usted que existiera cuando estaba pasando por esto? Pensé antes de responder. Un lugar a donde ir, un número a donde llamar, donde alguien creyera en mí de inmediato. Protección legal rápida. Y sobre todo, que alguien me hubiera dicho antes que esto era abuso, porque yo no lo reconocía. Creía que era mi culpa, que estaba exagerando. Mi discurso fue incluido en el informe oficial. Algunas modificaciones a la legislación fueron propuestas. No sé si vayan a pasar, si vayan a volverse ley, pero al menos la conversación estaba sucediendo. Jimena comenzó un podcast sobre derechos de los adultos mayores. Yo era una invitada regular, junto con abogados, médicos, otros sobrevivientes de abuso. El podcast no era famoso, pero tenía una audiencia fiel de cuidadores, familiares, profesionales de la salud. «Te convertiste en una activista, mamá», dijo Jimena un día sonriendo. «Me convertí en alguien que se niega a quedarse callada», corregí. «Hay una diferencia». En una de las pláticas conocí a una mujer llamada Rosario. Tenía 79 años y estaba siendo robada por su sobrina. Después de la plática, se acercó con lágrimas en los ojos. «Creí que nadie me iba a creer», dijo. «Mi sobrina es tan querida, tan carismática. Todo el mundo la adora. ¿Quién va a creer que me está robando?» «Yo te creo», respondí, «y te voy a ayudar». Le di el contacto de Ricardo. 3 meses después, Rosario había recuperado el control de sus finanzas. Su sobrina fue demandada, y Rosario se unió a nuestro grupo de sobrevivientes, ayudando a otras mujeres que estaban pasando por lo mismo. «Me salvaste», dijo en uno de nuestros encuentros. «Tú te salvaste», corregí. «Yo solo te mostré el camino». El grupo de sobrevivientes creció a más de 50 mujeres. Nos reuníamos mensualmente, compartiendo historias, ofreciendo apoyo, celebrando victorias pequeñas y grandes. Algunas habían recuperado su dinero. Otras todavía estaban en proceso. Algunas habían perdido todo, pero encontrado paz de todas formas. Esto no es un grupo de víctimas, yo siempre decía al inicio de cada reunión. Es un grupo de sobrevivientes, de guerreras. Ustedes enfrentaron el peor tipo de traición y todavía están aquí. Eso es fuerza. Una tarde, estaba preparando una presentación cuando recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo tomar el teléfono. «¿Aló? ¿Silvia?» La voz era titubeante, cargada de emoción. «¿Quién es?» «Soy Javier, Javier López». Me tomó un momento procesar. Javier López, el hombre a quien Julieta había transferido 50,000 pesos. «¿Qué quieres?» «Yo necesito disculparme y devolverte el dinero». Me quedé en silencio, procesando. «Yo no sabía», continuó rápidamente. «Julieta me dijo que era dinero de ella, que había recibido una herencia. Yo le creí. Usamos el dinero para abrir un restaurante, pero descubrí la verdad. Leí sobre ti en los periódicos y me di cuenta de dónde había venido ese dinero. ¿Y Julieta?» Terminamos. Cuando la confronté, admitió todo. Dijo que había sido lista, que nunca te ibas a enterar. Yo
Sentí asco. Cerré el restaurante. Vendí todo. Tengo 40,000 pesos. Es menos de lo que tomó, pero es todo lo que puedo devolver ahora. Podía ser mentira. Podía ser una trampa. Pero algo en su voz sonaba sincero. Ponte en contacto con mi abogado. Le di el número de Ricardo. Él organizará todo. Gracias, y lo siento mucho, de verdad. Colgó antes de que yo pudiera responder. Ricardo verificó todo minuciosamente. Javier era real. Su historia cuadraba, y realmente tenía 40,000 pesos para devolver. ¿Quieres presionar por más?, preguntó Ricardo. No, él fue engañado también. Acepta el dinero. Con los 40,000 de Javier y los 80,000 del acuerdo con Julieta, yo había recuperado 120,000 de los 142,000 robados. Todavía faltaban 22,000, pero yo había hecho las paces con eso. El dinero nunca fue solo sobre el dinero. Era sobre dignidad, sobre justicia, sobre negarme a ser víctima en silencio. En el tercer aniversario del día en que Jimena me encontró, hicimos una pequeña celebración. Solo la familia. Jimena, su esposo, mis nietos. Comimos pastel, reímos, recordamos cómo todo había cambiado. ¿Te acuerdas de cómo estabas ese día, abuela?, preguntó Diego. Tenía 12 años ahora, lo suficientemente grande para entender la historia. Me acuerdo, respondí honestamente. Tenía mucho miedo, muy débil, pensando que no había salida. ¿Y ahora? Ahora sé que siempre hay una salida. Siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Solo necesitamos tener el coraje de pedirlo. Jimena levantó su copa de jugo. Por las mujeres valientes. Por las sobrevivientes. Por los nuevos comienzos. Por los nuevos comienzos, repetimos todos. Esa noche, sola en mi casa, miré alrededor. El refrigerador estaba lleno. La calefacción funcionaba perfectamente. Mis cuentas estaban organizadas, bajo mi control. Mi cuerpo estaba saludable, mi mente estaba clara. Yo había sobrevivido. Más que eso, había prosperado. Había transformado la peor experiencia de mi vida en algo que ayudaba a otras personas. Había encontrado propósito en el dolor. Julieta todavía estaba allá afuera, en algún lugar, probablemente todavía creyéndose víctima, todavía preguntándose por qué había perdido todo. Pero ella ya no era mi problema. Ya no era mi peso para cargar. Yo había elegido la liberación. Había elegido la verdad. Me había elegido a mí misma. Y esa elección había marcado toda la diferencia. 5 años han pasado desde aquel martes en que Jimena me encontró. 5 años de reconstrucción, de sanación, de crecimiento. Hoy, a mis 79 años, vivo una vida que nunca imaginé posible en aquellos días sombríos. El trabajo de concientización se expandió más allá de mis expectativas. Con la ayuda de Jimena y un equipo pequeño de voluntarios, creamos una organización sin fines de lucro llamada No Más en Silencio. Ofrecemos línea directa de ayuda, asesoramiento legal gratuito para víctimas de abuso y programas educativos en todo el país. Capacitamos a más de 1,000 profesionales de la salud para identificar señales de abuso financiero. Ayudamos a recuperar más de 3 millones de pesos para víctimas. Pero el número que más me enorgullece es otro. 573 personas nos buscaron antes de que el abuso se volviera severo, porque aprendieron a reconocer las señales de alerta. 573 personas que no necesitaron pasar por el hambre, por el frío, por la desesperación que yo pasé. Eso vale más que cualquier dinero. Mi historia fue documentada en un libro escrito por una periodista llamada Patricia Suárez. Hambre silenciosa. Una historia de abuso y redención. Pasó 6 semanas en la lista de los más vendidos. Todas las ganancias van para la organización. Cada copia vendida significa una persona más ayudada. Julieta intentó demandar para impedir la publicación del libro, alegando difamación. La demanda fue rechazada. Todo en el libro estaba documentado, probado, verdadero. Ella no tenía base legal. Fue la última vez que supe de ella.
A veces me pregunto cómo estará, si se arrepiente, si cambió. Pero esas preguntas ya no me consumen como antes. Ella hizo sus elecciones. Yo hice las mías. Nuestras vidas siguieron caminos diferentes. Rosario, la mujer que conocí en la plática años atrás, se convirtió en una de mis mejores amigas. Hablamos casi a diario. Ella lidera el grupo de apoyo para sobrevivientes ahora, porque yo viajo mucho dando pláticas. Creaste algo hermoso de todo ese horror, me dijo una vez. Transformaste veneno en medicina. Me gusta esa metáfora. Veneno en medicina. Es exactamente lo que hice. Jimena se convirtió en abogada especializada en derecho del adulto mayor. Dice que fue inspirada por todo lo que pasamos. Te vi luchando, vi a Ricardo ayudándote, y me di cuenta de que era eso lo que yo quería hacer. Ayudar a personas como tú. Ella ya ayudó a más de 100 clientes a recuperar el control de sus vidas y finanzas. Trabaja de cerca con la organización, ofreciendo asesoramiento legal pro bono para casos que no pueden pagar. Mis nietos, Diego y Sofía, ahora adolescentes, son voluntarios en la organización. Ayudan con redes sociales, con la organización de eventos, con el alcance al público más joven. Es importante que los jóvenes entiendan esto también, abuela, me explicó Sofía. Para que puedan proteger a sus abuelos, para que puedan reconocer señales. Tiene razón, el abuso contra adultos mayores es un problema de toda la familia, de toda la sociedad. La semana pasada fui invitada a hablar en la ONU sobre derechos de los adultos mayores a nivel global. Era una sala llena de delegados de 50 países diferentes. Y yo, una profesora de matemáticas de una pequeña ciudad en Jalisco, contando mi historia para el mundo. El abuso contra adultos mayores no conoce fronteras, dije. Sucede en países ricos y pobres, en familias de todas las clases sociales, en todas las culturas. Pero la vergüenza, el silencio, la sensación de estar solo, eso también es universal. Necesitamos romper ese silencio globalmente. La presentación fue traducida a 6 idiomas. Recibí mensajes de adultos mayores de la India, Japón, Sudáfrica, Estados Unidos, todos con historias parecidas. Todos agradeciendo por hablar, por darle voz a lo que ellos estaban sintiendo. El alcance de todo esto todavía me impresiona. Una historia que comenzó con una mujer comiendo basura ahora está inspirando cambios legislativos en 3 países. Grupos de apoyo, basados en nuestro modelo, están surgiendo en 12 estados mexicanos y 4 países. Te convertiste en un símbolo, mamá, dijo Jimena. Un símbolo de resistencia, de reconstrucción. Me convertí en solo alguien que se negó a morir en silencio, corregí. Y eso debería ser lo mínimo, no lo excepcional. Pero sé que es excepcional. Sé que muchos adultos mayores nunca hablan, nunca piden ayuda, nunca escapan. Algunos no sobreviven. Esa conciencia me motiva a continuar, a alcanzar a más personas, a gritar más fuerte. Hoy me miro en el espejo y veo a una mujer que reconozco. Una mujer fuerte, saludable, con propósito. Veo las arrugas ganadas a lo largo de 79 años de vida. Veo cabellos blancos que no escondo. Veo ojos que vieron lo peor de la humanidad, pero eligieron seguir buscando lo mejor. Veo a una sobreviviente, una guerrera, una voz. La mayor venganza contra Julieta no fue el dinero recuperado, no fue la demanda, no fue verla perder todo. La mayor venganza fue sobrevivir, fue prosperar, fue transformar mi dolor en poder para ayudar a otros. Cada persona que salvo, cada adulto mayor que encuentra el coraje para denunciar a su abusador, cada familia que aprende a proteger a sus seres queridos, esa es mi venganza, es mi victoria. Julieta intentó destruirme. Ella falló. No solo falló. Ella inadvertidamente creó algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Creó a una activista. Creó un movimiento. Creó cambio. A veces la justicia no viene en la forma que esperamos. No viene rápida, no viene completa, no viene perfecta. Pero viene. Y cuando viene,
transforma no solo a la víctima, sino al mundo alrededor. Yo sobreviví, y al sobrevivir me volví imparable.